Hoy os traigo una auténtica reliquia, el número 8 de Estrellas del Básquet 16. Último número de esta publicación con su cabecera original. De hecho, si pasamos página, nos anunciaban la cabecera que iba a tener la revista a partir del número 9. Y la verdad es que en mi caso no sabría con cuál de los dos diseños quedarme. Me imagino que como la mayoría de los que disfrutarais de estas revistas, estoy familiarizado sobre todo con el segundo diseño y el diseño original lo tengo mucho menos visto. No obstante, me resulta muy atractivo. Pero bueno, una vez visto lo que es la revista que vamos a ver, como siempre vamos a ver qué pasaba en España y en el mundo el 29 de noviembre de 1987. El diario El País tenía tres noticias principales de portada: el nombramiento de Mario Conde como vicepresidente de Banesto, las pruebas de SIDA que se le hacían a los posibles candidatos a trabajar en la General Motors de Zaragoza y un accidente aéreo producido en Sudáfrica. En cuanto al diario ABC, tenían una portada monográfica dedicada a la lacra del paro entre la juventud española. Y en los kioscos, si queríamos algo más desenfadado, podíamos encontrar el teleprograma protagonizado por Amparo Ribelles y la revista Fotogramas con Imanol Arias en su portada. En el panorama musical, el número 1 del Billboard era la banda sonora de la película Dirty Dancing. Película que tuvimos que esperar aproximadamente un año desde su estreno norteamericano a su estreno en las salas de cine españolas. Los aficionados al cine que quisieran ver una película romántica podían elegir la opción de Chicago Rojo o con su título original Rent a Cop. Película, como veis, protagonizada por Burt Reynolds y Liza Minnelli. Y una vez que nos hemos puesto al día, volvamos con nuestra revista. Como veis en portada, los principales temas de este número eran en la NBA el buen momento que atravesaban los Lakers a principio de temporada y una histórica derrota de los Celtics de la que hablaremos en las siguientes páginas. También teníamos al primer rival en Copa de Europa del Barcelona, que iba a ser el Maccabi, y entrevistas a Nikos Galis y a Ferran Martínez. Vamos a ver todos estos y muchos más contenidos a continuación. La estrella de la semana para Básquet 16 era Wendell Alexis, que había conseguido anotar 25 puntos con 6 canastas de 3 frente al Juventud de Badalona. Entre los temas de actualidad destacaba el aumento de la Liga ACB a 24 equipos y diferentes propuestas que estaban haciendo la Federación Española y la Federación Italiana para proponer ciertos cambios en el reglamento, como un alejamiento de la línea de 3, entre otras cosas. Y en la parte derecha tenéis el índice con los temas que vamos a ir desarrollando a continuación. Comenzamos con la actualidad de la Liga Española y vemos que el Real Madrid había tenido un inicio muy potente de la competición con un gran momento tanto de los hermanos Martín como del antes mencionado Wendell Alexis. Por otro lado, el CAI Zaragoza estaba un poco renqueante a pesar de tener un proyecto muy ambicioso y había caído ante el Barcelona. Vemos aquí a Trumbo
culminando o intentando culminar un mate ante la oposición de Piculín Ortiz. Y en la parte inferior izquierda vemos a los americanos del grupo IFA, Butler y Haley, y llama especialmente la atención ver a Jack Haley, jovencísimo en esta foto, que después fue durante muchos años un suplente en la NBA en numerosos equipos y que quizás podía haber decidido, no habría sido mala idea, creo yo, haber emprendido una larga aventura en tierras europeas. Tenemos a continuación un análisis en profundidad del partido de la jornada, el Juventud-Real Madrid, que se llevó el Real Madrid por solo 4 puntos, 82-86. Vemos que el quinteto del Juventud estaba formado por Montero, Pardo, Crespo, Johnson y Merriweather, y el del Real Madrid por Llorente del Corral, Alexis, Romay y Fernando Martín. Podéis ver el análisis detenidamente, lo tenéis aquí para leerlo. También la clave del partido que nos indicaba que al Juventud no le bastaba solo con el juego interior, necesitaba algo más para derrotar al Real Madrid. Y vamos a echarle un vistazo a las estadísticas del partido. Por parte del Juventud vemos una actuación muy coral, muy equilibrada de todos los jugadores, 5 jugadores superando los 10 puntos de anotación, siendo Reginald Johnson el jugador más destacado con 25 puntos y buenos porcentajes de acierto en el tiro, además de 11 rebotes y 3 tapones. En el Real Madrid, básicamente todo el protagonismo anotador se lo llevaron Fernando Martín y Wendell Alexis. Como veis, Fernando Martín totalizó 29 puntos con un 14 de 19 en tiros de 2, 1 de 1 en tiros libres y 7 rebotes y también 3 tapones. Y en cuanto a Wendell Alexis, el jugador de la jornada, 25 puntos y 4 de 6 en lanzamiento de 3. Antes nos decían, creo, en la crónica del inicio que había anotado 6 triples, pero al parecer habían sido 4 triples anotados de 6 intentados. Continuamos con el resto de partidos de la jornada. Tenemos la derrota por 14 puntos que sufrió el CAI Zaragoza en el Palau Blaugrana. El Caja de Ronda cayó ante el Cacaolat y el Forum, que estaba en un momento dulce, con Mike Felix y Michael Young, derrotó por un amplio marcador al Caja Bilbao. Y por supuesto aquí tenéis las estadísticas de esos 3 partidos para que todos aquellos que las queráis estudiar al detalle podáis hacerlo. En el Barcelona, Norris fue el jugador más destacado, con 20 puntos y grandes porcentajes de acierto en el tiro. Por parte del CAI Zaragoza destacaron los 2 americanos, Piculín y Lemon Lampley. Por cierto, con la curiosidad de que Lemon Lampley rompió el aro a poco menos de 2 minutos para el final del partido. En cuanto al Caja de Ronda y el Cacaolat, tenemos una amplia victoria del Cacaolat que contaba entre otros con Wayne Robinson y en el que el jugador más destacado sin duda había sido Ward con 38 puntos, nada más y nada menos. En cuanto al enfrentamiento entre Forum y Caja Bilbao, vemos que por parte del Forum, Mike Felix había conseguido 21 puntos y 13 rebotes, mientras que Young se había ido a los 31 puntos. Y en el Caja Bilbao, el máximo anotador había sido Joe Kopicki
con 26 puntos, que acompañó con 14 rebotes. El TDK perdió frente al Español a pesar de los 30 puntos de Kenny Simpson. El Magia de Huesca derrotó por un punto, 93-92, al Taugres. Y el Estudiantes, podéis ver en la foto a Hernán Gómez padre. El Estudiantes derrotó al Oximesa con un gran partido de John Pinone. Y echándole un vistazo a las estadísticas de estos tres partidos, vemos que en el TDK Kenny Simpson tiraba hasta las zapatillas. 11 de 26 en tiro de 2 y 2 de 10 en triples. En cuanto al Español, el jugador más destacado fue Frey Janet con 21 puntos. Por el Magia de Huesca, el mejor jugador del partido fue Granger Hall, con unos 26 puntos y 15 rebotes, mientras que Brian Jackson estuvo muy discreto con solo 7 puntos. Por parte del Taugres, el mejor jugador fue, o al menos el máximo anotador, fue Fede Ramiro, y Larry Michaud y Lawrence también tuvieron unos registros notables. Cabe destacar que estaba por ahí todavía José Querejeta, que básicamente pasó de la cancha a los despachos. En cuanto al partido del Estudiantes, tenemos ahí un equipo muy clásico, con jugadores muy clásicos del Estudiantes, y los dos máximos anotadores habían sido David Russell y John Pinone, ambos con 22 puntos y ambos jugando, como era habitual en aquella época, los 40 minutos del partido. Finalmente, el Bancobao cayó derrotado de manera estrepitosa ante el Caja Canarias, y en las estadísticas me parece destacable ver cómo Salva 10 anotó 19 puntos por parte del Caja Canarias y tenía un maestro inigualable como Cabrera para aprender a jugar como base. En la parte derecha tenéis la clasificación de los grupos par e impar. Como veis, ya se habían disputado 11 partidos de liga. Estamos en septiembre y el calendario ya estaba muy avanzado. Y en la clasificación de estrellas nacionales e internacionales teníamos a Creus liderando la nacional y a Mike Phillips, liderando la clasificación de extranjeros. A continuación tenéis las estadísticas individuales hasta ese punto de la temporada, en las que no me voy a detener, ya que normalmente solo lo hago cuando la revista hace referencia a un periodo ya final de la temporada. No obstante, ahí las tenéis para poder analizarlas, y tenemos el equipo de la semana y la selección ideal. El equipo de la semana es un equipo muy alto, ya que aparte de Fede Ramiro, el resto de jugadores serían aleros y pivots. Como veis, Ramiro, Wendell Alexis, Fernando Martín, Phillips y Audi Norris. También tenemos una selección ideal con Creus, Clavero, Indio Díaz, Antonio Martín y De la Cruz. Y antes de pasar a la NBA, os dejo rápidamente los resultados, las estadísticas y la clasificación de Primera B. Como siempre, intentando ampliaros un poquito el tamaño para que podáis ver los datos estadísticos de los partidos sin estrujaros los ojos. Y con esta portadilla interna de básquet mundial, comenzamos la actualidad de la NBA. Como no podía ser de otra manera en esta época, los dos grandes protagonistas de la actualidad NBA en una revista española iban a ser los Lakers y los Celtics.
Por parte de los Celtics tenemos una derrota histórica ante los Cavaliers, ya que hacía muchísimos años que no perdían ante el equipo de Cleveland. Y fijaos bien en la foto de Larry Bird, porque el jugador al que está defendiendo es nada más y nada menos que Johnny Rodgers en su etapa en los Cleveland Cavaliers. Y qué decir de la foto de la parte de derecha, magnífica, con ese color, ese granito precioso añejo que le daba tanta vida a aquellas fotos de la NBA, de Kareem Abdul-Jabbar efectuando un gancho ante Ralph Sampson. Y si los Celtics daban muestras de cierta debilidad y Larry Bird empezaba a tener problemas físicos más que alarmantes, todo era felicidad en la ciudad de Los Ángeles. Los Lakers eran el equipo que dominaba la competición en ese momento. Proseguimos con dos preciosas fotos también de Barkley y Michael Jordan. Y tenemos ahí los resultados, que vamos a comentar alguna pequeña pincelada para no extendernos mucho. Y en cuanto a la actualidad, también nos comentaban que Chicago ya empezaba a mostrar los primeros signos de equipo más allá de Jordan, con Charles Oakley y Scottie Pippen. Reggie Miller también empezaba a sonar como jugador importante en la NBA. Y en cuanto a las estadísticas y resultados de los partidos, me llaman la atención, por ejemplo, los 28 puntos y 17 rebotes de Moses Malone en el partido New Jersey-Washington. También los grandes partidos que vemos en todos los que jugó New Jersey, las grandes actuaciones de Orlando Bullrich, también muy llamativas. Vemos también el Seattle-Portland, en el que gana Seattle con gran actuación de Xavier McDaniel, y en el que Portland cae derrotado, pero Kiki Van de Wyk consigue 41 puntos. Y ahí tenéis el resto de partidos, el resto de estadísticas, para que cada uno vea lo que más le llame la atención. Yo la verdad es que personalmente devoro estas revistas como si las estuviera viviendo en el presente. A continuación tenemos la clasificación y las estadísticas, que no nos dicen mucho porque solo se habían disputado 7 partidos, pero nuevamente ahí las tenéis para poder disfrutarlas y analizarlas. De igual forma, veis que las fotos de arriba, a mi entender, están también chulísimas y las podréis ver, como siempre, a mayor tamaño en el fotoresumen que publicaremos en un par de días. Dejamos la NBA para pasar a la Copa de Europa de baloncesto, en la que Básquet 16 analizaba al primer rival que iba a tener el Barcelona en la Copa de Europa, lo que ahora conocemos como Euroliga. Ese rival iba a ser ni más ni menos que el mítico Maccabi de Tel Aviv, que contaba con una de las parejas de americanos más memorables de la historia, Kevin McGee y Ken Barlow, además de los famosos jugadores internacionales israelíes como Yamchi, Berkovich o Moti Daniel, entre otros. La revista continuaba con una entrevista a Nikos Galis, que precisamente estaba en Israel negociando la posible firma de contrato con un equipo de la liga de ese país, y al mismo tiempo declarando en una entrevista a Básquet 16 a Sixto Miguel Serrano que quería jugar en la Liga Española. Básicamente Galis estaba intentando ofrecerse al mejor postor, finalmente, según nos dijo la historia, con el simple objetivo de mejorar el contrato que iba a poder conseguir firmar en el Aris de Salónica para continuar en ese equipo durante unos años más. En la página de la derecha, la sección de noticias People tenía la mar de curiosidades. Por un lado, la boda de Larry Bird, por otro, un récord de
60 tiros libres anotados de Washington Bullets frente a New York Knicks. Por cierto, ese récord de 60 tiros libres anotados les duró 3 años, ya que en 1990 dicho récord fue batido por los Phoenix Suns, con 61 tiros libres. Y aún había más noticias curiosas, ya que aparte de la firma de Tyron Brooks de un sustancioso contrato con Converse, los Milwaukee Bucks acababan de fichar a Ricky Winslow, nada más y nada menos. Continuamos con una sección de técnica en la que Drazen Petrovic contaba sus secretos, las ligas europeas, los resultados y estadísticas de la jornada intersemanal, entre los que destacan absolutamente los 42 puntos conseguidos por Fernando Martín frente al Magia de Huesca. En la sección A Toda Cancha, el presidente del CLESA, Juan Fernández, tenía algún que otro problemilla con el ayuntamiento de Ferrol y había dimitido de manera temporal. Y hay 2 bonitas fotos de Villalobos y de Boyce Winters, jugador del Celta de Vigo. En las cartas al director teníamos a un fan de Cargol y a otro de Kenny Simpson, y en la parte derecha un sorteo para ir al All-Star Game de 1988 en Chicago, nada más y nada menos. Vamos, increíble el premio que se sorteaba. Y las preguntitas para conseguir el premio no eran del todo fáciles, había un poco de todo, ahí las tenéis por si queréis intentar acertarlas. Y aún nos queda otro de los platos fuertes de la revista, la entrevista a Ferran Martínez, que literalmente era aún un niño de casi 7 pies que estaba estudiando COU al mismo tiempo que empezaba a despuntar como jugador de baloncesto. Es muy interesante cómo nos cuenta que su ídolo en el baloncesto era Kareem Abdul-Jabbar, que su actriz favorita era Brooke Shields, que entre sus gustos musicales estaban Phil Collins y Kool and the Gang, o que para él el baloncesto español tenía un gran futuro con muchos jugadores jóvenes como Santi Abad, Morales, Ruf y él mismo. Es curioso también que a lo largo de la entrevista vemos que tenía muy claro ya lo que iba a estudiar, lo que pensaba que iba a estudiar, y a lo que se ha dedicado después del baloncesto coincide bastante, y también tenía claras sus virtudes y defectos como jugador. Ya veía que en lo ofensivo, en el tiro, era mucho más notable que en todo lo que era el aspecto físico, que siempre fue la parte que más le costó durante su trayectoria. En la sección gente, aparte de diversas disputas administrativas, teníamos a Brad Branson en proceso de recuperación y a Alfred Julve, el entrenador del Juventud, que estaba viendo cómo se las apañaba para no tener que hacer la mili e ir alargando sus prórrogas. Y si unas páginas atrás Petrovic nos había dado unas clases de baloncesto, ahora era el turno de la pizarra de Antonio Díaz Miguel, que nos explicaba un poco cómo iban las ayudas en el poste. Proseguimos con varias secciones que nunca faltaban en Básquet 16. Por un lado, en la parte izquierda, en la sección a la última, teníamos los mejores artículos deportivos de baloncesto que podíamos comprar y los precios de la época. Tenemos las zapatillas Converse a 11.000 pesetas y las Nike a 15.600. La verdad es que no estaban baratas. Y la verdad es que el chándal Nike ha envejecido bastante mal. No me llama mucho la atención, cosa que
sí podría ocurrir con la sudadera New Balance y los calcetines Nike, que tienen mejor pinta. Y en la página de la derecha tenemos a Epi, que era una de las firmas habituales de Basket 16. En este caso hablando de cómo los viajes y las concentraciones afectaban al desarrollo de la trayectoria profesional de los jugadores de baloncesto. Lo importante que era preparar bien esos viajes y afrontarlos de la manera correcta. Y además de Epi, Fernando Martín también escribía en Basket 16. Como veis, estaba lleno de firmas de las personas, de los personajes más relevantes del baloncesto de la época. Una sección de Petrovic, que muchas veces era protagonista de diferentes entrevistas y secciones en Basket 16. Díaz Miguel también estaba muy involucrado en la revista. Epi, Fernando Martín, que por cierto creo, esto es algo subjetivo, creo que escribía algo mejor que Epi. Ya es cuestión de vosotros, de que leáis ambos artículos y decidáis. Creo que escribía algo mejor. En el caso de Fernando Martín estaba hablando aquí de la estandarización de los diferentes elementos de las canchas de baloncesto. Desde los aros, a los suelos, los parquets, los tableros, todos los elementos de la cancha de baloncesto que aún no estaban homologados y eran diferentes en cada pista. Había pistas en las que el tablero o el aro eran más duros o más blandos. Lo mismo podía ocurrir con los balones y con cualquier otro elemento del campo. La distancia con el público, todos esos factores los analizaba Fernando Martín, que reclamaba un cambio rápido que llevase a un baloncesto más organizado y más moderno. Y con Goma Espuma, que también fueron colaboradores habituales de la revista en su primera etapa, sus primeros números, despedimos esta revista, que espero como siempre que os haya gustado, y ya sabéis que la vais a tener como siempre en los 3 formatos. En el formato comentado que acabáis de ver, formato sin comentario musical y foto resumen. Como siempre, muchas gracias y nos vemos en la próxima revista aquí en Retrobasket Spain.